Bueno, buenas tardes. Tengan todos la bienvenida. Nosotras somos parte de la Secretaría Técnica del CONAEF, con quienes gestionan día a día sus proyectos. La idea de la charla de hoy es, ver algunas cuestiones de cómo funcionan los fondos de incentivo, algunos detalles. De antemano le pido disculpas a los que vienen usando la herramienta hace tiempo, porque va a haber algunas cosas que le van a resultar un poco repetitivas tal vez, pero que es importante. Por suerte hay muchos gestores nuevos, entonces ir como repasando algunos detalles y particularidades que tienen estos fondos. Y somos unos cuantos, pero vamos a tratar de hacernos después de la exposición, que esperamos hacerla lo más clara y brevemente posible, poder tener un momento de intercambio, ¿no? Igualmente recuerden que siempre está el mail de seguimiento para que hagan las consultas que consideren respecto de las particularidades de sus proyectos, porque si bien puede ser que por categorías y demás haya algunas similitudes, entendemos que cada uno tiene su trayectoria y su vida propia y tendrá cuestiones particulares que atender. Lo que sí les vamos a pedir, en lo posible, es que tratemos de levantar la mano y comunicarnos directamente en la reunión. Esto porque nos ha pasado en otras instancias que el chat distrae un poco la atención, entonces capaz que la respuesta que le estamos dando a otro gestor les dispara otras preguntas o les evacúa algunas dudas, entonces está bueno mantenernos concentrados en la conversación. Bueno, después de que hablé un montón, me voy a presentar. Yo soy Lorena Castañola, estoy coordinando hace un tiempo la oficina y acá tengo a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Jimena y también realizo tareas de seguimiento en los fondos de incentivo cultural. Bienvenidos y bienvenidas para quienes no habían participado. Bueno, vamos a empezar entonces, si les parece, con este pequeño recorrido sobre qué son los fondos y cómo funcionan. Cualquier problema que tengan con el audio o con la pantalla, por favor no duden en interrumpir, así queda la información clara para todos. Muy bien. Bueno, los fondos de incentivo cultural tienen la particularidad respecto de otros fondos que se gestionan en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, que no son fondos de adjudicación directa. Esto es que los aportes que reciben los proyectos vienen por parte del sector privado y la retribución que realiza el Estado a estos proyectos es de manera indirecta, beneficiando a las empresas que los apoyan, haciendo devolución de impuestos. Bueno, por esto ustedes ya pasaron, ¿no? Se realiza una convocatoria pública, cada proyecto pasa por una etapa de admisión administrativa, luego pasa por los jurados y finalmente es el CONAEF, el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento, el que publica el registro de proyectos habilitados para usar la herramienta FIC. Este año hay una particularidad, en realidad desde septiembre del año pasado, que fue cuando logramos tener el registro 2023, y es que eso que dice ahí a lo último, que el registro vence cuando se publica el del año siguiente, no fue así. Esta excepción la habilitó el Consejo porque, en el 2022 el registro estuvo muy tarde en el año, estuvo en diciembre, y era un reclamo, digamos, del sector, tratar de acompasar los tiempos de planificación de las empresas con el tiempo del llamado. Y para eso era importante que el llamado estuviera los primeros días de septiembre. Hicimos los ajustes para eso y creo que lo mejoramos bastante. Entonces, para poder atender esa solicitud y no perjudicar a los que venían
trabajando en el 22 con todo lo que implicó la presentación y demás, el Consejo optó por excepcionalmente que los dos registros convivan. Entonces, al día de hoy son más de 500 proyectos los que están habilitados para utilizar la herramienta, porque se unen los dos registros, los del 22 y los del 23, y aún tenemos algunos proyectos del 21 que están en plazo de ejecución. Bien, las categorías de que no sufrieron mayores modificaciones este año, salvo que los eventos que antes formaban parte de la categoría museos, espacios y eventos culturales, ahora se transversalizan en sus áreas de especificidad. O sea, en audiovisual, por ejemplo, los festivales de cine ya no estarían en la categoría G, que es de eventos, sino que pasarían a estar en audiovisual. Esta como diferencia de criterio puede ser que ustedes, si van a la página de los FIC, la observen, justamente por eso, porque fue un cambio que se realizó entre las bases del 22 y del 23, y al convivir los dos registros y estar el listado publicado allí, pueden ver que de repente ven en la categoría museos, espacios culturales un festival de cine y luego otros en la categoría audiovisual. Esa es la única modificación de categorías que se realizó. Bueno, en la vigencia, el inicio y la vigencia de los proyectos. Para la mayoría de las categorías sigue siendo 12 meses a partir de que reciben el primer aporte. Esto es, hay como 3 plazos que tener claros. Primero es el plazo que yo tengo para conseguir mi primer aporte, que ese es el tiempo de vigencia del proyecto, que es lo que les decía hoy de cuánto tiempo un registro está vigente. Que en este caso va a ser cuando se publique el próximo registro, dejarán de estarlo los del 22 y los del 23. Hasta el día anterior a que eso suceda, ustedes pueden concretar su primer aporte. Una vez que consiguen el primer aporte, empieza a correr otro plazo, que son los 12 meses para recibir aportes, salvo en el caso de audiovisual y videojuegos, que ese plazo es de 18 meses. Al plazo de recibir aportes se le deben sumar 6 meses más de plazo de ejecución del proyecto. Esto es que una vez que ustedes reciban la última liberación, tienen 6 meses más para culminar su proyecto. Una vez pasado ese tiempo, ahí sí les vamos a pedir que efectivamente cierren el proyecto con el informe final, la rendición de cuenta final y demás. Otro dato importante a tener en cuenta es que el plazo para recibir aportes comienza a regir desde la suscripción del convenio, y el convenio va a tener la fecha de la primera donación que ustedes reciban, no del día efectivo de la firma. Bueno, los aplicables FIC por los que se pudieron inscribir en el 23 es de 3.600.000 pesos para artes visuales, fotografía y diseño, artes escénicas y arte circense, producción literaria y editorial cultural, museos, espacios y eventos culturales, música y turismo cultural y patrimonial. Audiovisual y videojuegos tiene un aplicable de 7.100.000 pesos. Una pregunta. Sí. ¿Podría? Perdón, capaz que no se debería molestar, pero así ya me voy. Capaz que no está bien preguntar ahora, pero bueno. Si yo el monto que solicite para mi proyecto es menor y se excediera me excediera del monto, ¿eso se puede contemplar hasta 3.600.000, como dicen ustedes? No. Bien, perdón. No. Ahí hay como varias cifras. El aplicable FIC tiene un máximo, que son estas cifras que ustedes ven acá, y eso quiere decir que cuando un proyecto se presenta a los fondos de incentivo cultural, puede aspirar a financiar hasta esos montos como máximo a través de la herramienta. Eso no quiere decir que necesariamente su presupuesto tenga que ser de esas cifras, por supuesto que puede ser menor, y también puede ser mayor y ustedes financiar solamente una parte del proyecto a través de los fondos. Lo que sí se debe respetar es que cuando ustedes postulan, que llenan la planilla que tiene el presupuesto por rubro y ahí le suman
la rendición de cuentas, el 10% de imprevistos y demás, el total ese que aparece en la resolución, que es lo que a ustedes les queda cuando terminan la planilla del proyecto, ese es su aplicable FIC. Eso es el dato que va a aparecer en la resolución y es el máximo al que pueden aplicar a través de la herramienta. Lo que pasa con ese aplicable, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que pase mucho tiempo, por ejemplo, desde que se postulan hasta que concretan el primer aporte, y en ese interín, no sé, haya un costo que se haya elevado demasiado por cuestiones que son ajenas al gestor. Ahí pueden pasar varias cosas. Una, que hagan una justificación de ese aumento y se dirijan al consejo y el consejo avale ese cambio de aplicable, y siempre que no se pase estos montos está habilitado a permitirles, digamos, esa modificación. Ese es un tipo de modificación que la Secretaría de forma autónoma no realiza porque implica un beneficio fiscal, digamos, entonces eso pasa por el consejo. Después puede suceder que exista ese aumento, que el presupuesto que presentaron los FIC no sea suficiente, pero tengan otras formas de financiamiento. Eso es muy importante que lo tengan claro, que los FIC pueden convivir con otras formas de financiamiento. Ustedes pueden financiar todo su proyecto con esta herramienta o una pequeña parte, o eso de hecho puede también ir cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, es un proyecto de 1 millón de pesos que incluye, no sé, 200.000 pesos de traslados, y luego tú conseguís, no sé, una empresa de transporte que te dice, no te preocupes, el traslado lo cubro yo, es mi aporte al proyecto. Bueno, entonces tu proyecto en realidad pasa a ser de 800.000. Ahí podés o bien reformular y que sea de 800.000 para que después la rendición, cuando hagamos la rendición y el seguimiento, las cosas cierren, o podés decirme, mirá, hubo este cambio, esta necesidad del proyecto lo vamos a cubrir con esta otra forma de financiamiento, porque en definitiva es lo que termina siendo ese aporte, digamos, de servicio, y entonces este dinero yo lo voy a usar en, no sé, hacer más y mejor cartelería porque en realidad tenía poca propaganda, ¿no? Esas cosas pueden suceder. Que ustedes en un momento del proyecto, no sé, volvamos al ejemplo del millón porque es redondo y es fácil de entender. Si yo tengo un proyecto de 1 millón de pesos que incluía, no sé, 4 presentaciones de una obra, y empieza a pasar, consigo mi primer aporte, empieza a pasar el tiempo y veo que llego a la tercera parte del dinero. Entonces, bueno, ahí cuando ustedes pueden actualizar el proyecto y decir, bueno, en vez de estas 4 o 5 funciones, voy a hacer 2. Y sí, en vez de 1 millón va a terminar siendo de 300.000 pesos. Pero el aplicable, o sea, lo que ustedes tienen permitido por el consejo y por el registro, va a seguir siendo 1 millón. Si luego, por suerte, consiguen otro aporte que les permite volver a sumar esas presentaciones que habían pensado originalmente, ese tipo de modificaciones las podemos ir manejando con nosotros. Lo que nosotras desde la Secretaría no podemos hacer, como les decía, es, por ejemplo, cambiar el porcentaje de aplicable, el porcentaje de beneficio que avala el proyecto, por si es de Montevideo o interior, o cambiar los aplicables. Todo ese tipo de cosas sí pasan por el consejo. Después las modificaciones que tienen que ver más con el natural devenir de un proyecto artístico-cultural, eso lo podemos ir viendo con nosotros. Bueno, los tipos de producción. A nosotros, dentro de los FIC, hay proyectos que se realizan por única vez, hay otros que tienen una vida continua, o sea, que son de producción continua. Podemos estar hablando de eventos que tienen ediciones anuales o semestrales, o también podemos estar hablando de producciones del tipo de una revista que cada mes o cada 2 meses podría estar publicando. Desde hace poco tenemos la posibilidad de que los proyectos que son de producción continua y que tengan una trayectoria aprobada de por lo menos 3 ediciones, 3 años, puedan permanecer 3 años en el registro.
¿no? Eso tiene algunas ventajas bien claras para los gestores. Una es claramente sacarse el trabajo y el estrés de los deadlines de una convocatoria, de tener que presentar el papeleo y todo lo demás. Y la otra es que ustedes ya cuando logran tener esa estabilidad en el registro durante 3 años, también se sienten, me parece, como que les da otra facilidad al momento de conseguir sponsor, ¿no? Porque ustedes ya saben que son un proyecto FIC, no tienen que esperar al fallo para realizar esas conversaciones. Bueno, los proyectos de producción continua a 3 años, es importante que sepan que van a firmar el convenio una sola vez, ya con el primer aporte. Lo único que ese convenio va a tener una vigencia distinta al de los que son de producción continua, que no tienen vigencia 3 años, o los que son de única vez. Cada año o edición de su proyecto van a tener que realizar un cierre en el que, bueno, se va a realizar el informe en el que se recoge el cumplimiento de las metas, las actividades realizadas y demás, además de los cierres contables. Una vez que ustedes hacen ese cierre, lo que sí van a tener que hacer con la persona que sea referente de su proyecto, que les haga el seguimiento, es decir, bueno, un festival de música, bueno, hice la edición del 24 en febrero, bueno, termino de hacer la postproducción en marzo. Y en abril ya empiezo a trabajar para el del 25. Bueno, entonces ahí, después de que cierro el del 24, lo que van a tener que presentar es, bueno, los lineamientos generales ya van a estar porque es el proyecto que se aprobó, pero las especificidades, no sé, si lo cambiaron de locación, más o menos las fechas tentativas, si no tienen la grilla, porque eso es parte claramente del proceso de preproducción, bueno, el perfil de los artistas, bueno, eso lo van ajustando con la persona de seguimiento. Respecto al aplicable, a lo que ustedes pueden aspirar a financiar por los FIC, eso se va a renovar cada año y no se acumula. O sea, si el proyecto es de 1 millón, el del 24 y un show es la mitad, esa otra mitad, bueno, no es que al año siguiente hay 1,5 millones. Se toma como presupuesto anual o de cada edición. Otra característica de su proyecto es la modalidad. La modalidad de producción, estas modalidades están pautadas por la ley y es muy importante que las tengan presentes a la hora de inscribirse porque son las que van a determinar el tipo de beneficio que va a recibir la empresa que aporte a su proyecto. Montevideo interior u oficial, las dos primeras se refieren a dónde se desarrolla el proyecto y dónde se tiene el mayor derrame. Cuando un proyecto se realiza en el exterior, se va a tomar la modalidad Montevideo. La modalidad de oficial hace referencia a quién gestiona el proyecto. ¿Sí? O sea, se va a considerar oficial un proyecto que sea gestionado por una oficina pública, digamos. Bueno, los beneficios fiscales que reciben las empresas que decidan aportar a sus proyectos son del 65% para el fondo específico que sea en el interior del país, el 55% para Montevideo y el 35% para los proyectos considerados oficiales. Ahí está una mención al fondo común y efectivamente existe el fondo común, es un fondo que da una mayor retribución a las empresas, que es el 75%. Lo cierto es que en la historia de los FIC desde el 2009 ahora, solamente una vez se distribuyó por parte del Consejo un aporte recibido al fondo común. No suele ser la manera de funcionar estos fondos, sino que funcionan más bien a través del fondo específico, esto es cuando cada uno de ustedes concretan aportes directamente para sus proyectos. En caso que hubiera un aporte al fondo común, como les digo, periódicamente el CONAEF tomaría resolución
y publicaría, por supuesto, los criterios por los cuales se distribuiría ese dinero y con qué fin. Hay otro 25% que también pueden tener las empresas de beneficio. Primero, estos beneficios son sobre dos impuestos en particular, que son sobre patrimonio e IRAE. Son dos tipos de impuestos que tributan la amplísima mayoría de empresas. Y este otro 25% adicional, que es importante que lo tengan presente y que intenten comprender cómo es el mecanismo, nosotros no lo planteamos como un beneficio tan fuerte, digamos, como los porcentajes que están arriba, porque no son fijos, ¿no? O sea, cuando ustedes consiguen un aporte, nosotros generamos el convenio, hacemos unos trámites con la empresa y les generamos el certificado del aporte para que puedan canjear luego un DGI y descontar de sus impuestos. Y eso es invariable, digamos, ¿no? O sea, va a depender, sí, del tipo de la modalidad del proyecto, pero no tiene modificaciones. Este otro 25% depende de cada empresa. Es la posibilidad de cada empresa de hasta el 25% del aporte que realizó al proyecto, incluirlo cuando hacen la declaración jurada como un gasto, ¿no? Como una donación. Y eso en realidad lo que sucede después es que la empresa termina tributando menos IRAE. Resulta una baja de impuesto, pero como ya les digo, es una cuestión que depende de las finanzas de cada empresa y cada contador podrá decir si le conviene o si está este tipo de beneficio dentro de los beneficios que la empresa puede obtener a través de los fondos. Tengan presente que si hay alguna cuestión de los beneficios directos fiscales, digamos, a las empresas, que no les quede claro o que cuando van a hacer la negociación hay alguna duda que surge y en ese momento les excede, pueden dirigir a las empresas a que escriban a aportefic@mec.gov.uy, que quien haga el seguimiento contable no va a tener problema en responderle las dudas en ese sentido. Bueno, como les decía, reciben estos beneficios la gran mayoría de las empresas, pues son quienes tributan patrimonio e IRAE. Entonces, un pequeño esquema de cómo funcionan los fondos de incentivo cultural. Bueno, la empresa aportante que deposita en las cuentas del CONAEF, y ahí se abren dos caminos, ¿no? Y eso creo que también es un punto fuerte para al momento de la negociación con los sponsors, y es que tengan claro que el trayecto, digamos, que hacen las empresas con la herramienta es independiente de la que hace el proyecto. Si ustedes consiguen un aportante, ese aportante deposita en las cuentas del CONAEF, va a tener que presentar una documentación que ahora después les voy a especificar cuál es, y cuando eso sucede, nosotros cuando cierra el mes, en los primeros días del mes siguiente ya estamos emitiendo los certificados de crédito y se los hacemos llegar a la empresa. Si el tiempo con el proyecto es otro y es paralelo, o sea, nosotros nos vamos a contactar con ustedes, les vamos a decir, bueno, recibieron un aporte, ahora tenemos que seguir estos pasos para generar el convenio y empezar a ejecutar el proyecto. Pero si eso se demora, si el proyecto es más o menos exitoso, la empresa no se va a ver perjudicada en ese sentido, ¿no? Nosotros el certificado de crédito lo vamos a emitir, ya les digo, al mes siguiente en los primeros días. Bueno, para la firma del convenio, entonces la firma del convenio se genera, digamos, a partir de que ustedes reciben este primer aporte. Su fecha va a ser la de ese primer aporte. Y para firmarlo nosotros les vamos a pedir un presupuesto por rubro y un cronograma por etapas nuevo. En caso desde que el momento de la inscripción hasta este momento de la firma del convenio, el proyecto no tuviera cambios, nos responden al mismo mail que mantienen los cronogramas y los presupuestos de la postulación y seguimos adelante. Cuando dicen presupuesto por rubro, ¿qué es?
Mil disculpas. Cuando dicen El presupuesto por rubro, presupuesto que llenaron cuando se inscribieron. A ver, voy a pasar para adelante, así lo ven. Este es el cronograma por etapas. El presupuesto por rubro, o sea, el resumen. Este resumen, en realidad, cuando ustedes se inscribieron, fueron ingresando los gastos y esto les queda después en la plataforma. En el Excel que nosotros les damos, esto está al principio a modo de resumen, pero bueno, es lo mismo. Y después tienen la descripción del gasto, tienen la planilla definida por esos rubros, la descripción del gasto, la cantidad que necesitan, el costo unitario y el cálculo del total. ¿Por qué les pedimos la actualización del cronograma? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, buenas, Germán, mucho gusto, que nos conocemos, pero... mira, la pregunta específica es, si nosotros, desde que presentamos el proyecto, cuando vamos a firmar el convenio, el proyecto cambió. Digamos, cambió el presupuesto por rubros. No cambió el total, pero sí cambió entre los rubros. Yo lo puedo modificar a voluntad, digamos, sin que vaya al CONAEF nuevamente, o sea, sin que lo tenga que aprobar el CONAEF. No, ese tipo de modificaciones son las que ven con el equipo de seguimiento. O sea, justamente nosotros cuando vamos a firmar el convenio solicitamos este presupuesto por rubros y cronograma nuevos porque entendemos que eso suele suceder. A veces porque pasa mucho tiempo entre que se genera la postulación y efectivizan el proyecto, otras veces porque en el medio interactúan con otras formas de financiamiento, porque les surge una arista nueva al proyecto y ven cómo barajar de nuevo ahí, y eso lo ven con la persona que sea su referente del proyecto. No porque, o sea, no vuelve al consejo, pero lo que nosotros sí hacemos es ver si, ¿cómo decirle? Si el cambio del cronograma o del contenido no escapa al núcleo duro del proyecto que efectivamente se presentó y se aprobó, y si guarda relación esas modificaciones con el nuevo presupuesto. ¿No? Pero eso lo van a poder hacer las veces que necesiten. O sea, nosotros para hacer el convenio lo pedimos, pero lo pedimos porque en realidad eso nos ordena muchísimo el seguimiento. ¿No? Porque si hubo cambios en el proyecto y antes de la generación del convenio no tuvimos diálogo en general, salvo alguna duda de cómo funciona la herramienta y demás, entonces así nosotros después sabemos qué es lo que va a suceder después. Como les dije hace un rato, o sea, cada proyecto tiene su trayectoria y su vida propia y ahí pueden pasar muchas cosas. Nosotros lo que les vamos a pedir sí es que cuando haya una modificación de cronograma o necesiten redistribuir los gastos, nos lo comuniquen. Perdón, ¿a dónde? ¿Al mail? Sí, todo el seguimiento se hace por el mail que tienen al final de las bases y del protocolo, que es seguimientofic@mec.gu.uy. Lo que les vamos... ¿Lo qué? Perdón. Perdóname, que yo envié allí, dentro de todas mis dudas también, el cronograma del proyecto y demás, pero no recibí respuestas más que la entrada para Zoom acá. ¿Quién me está hablando? Joaquina. Perdón, Joaquina Pérez, mucho gusto. Sí, el mail tuyo lo recibimos ayer, y no, sabemos sí que tiene unas consultas. En este momento estamos, Jimena y yo, para gestionar todas las cuestiones de los proyectos y algunas otras cosas más del consejo. Les vamos a responder a todos lo que está con pensé que era que tenía que evacuarme acá todo. Entonces espero nomás que me contesten. Podés preguntarlo acá también. No, uno no es excluyente. Lo que le decimos es que sí, respuesta por mail van a recibir siempre. Perfecto. Lo que sucede es que tu consulta llegó en la misma cadena de respuestas de todas las personas que fueron invitadas a la reunión.
Entonces, Claro, entiendo. vamos como en orden y no llegamos a un... Te pido disculpas, yo soy tu referente, No, discúlpenme Jimena, ustedes. ya nos conocíamos, he evacuado algunas preguntas de tu proyecto. Vos quédate tranquila que yo te voy a responder, quizás no hoy, o sea, no, hoy No hay ya... problema, no, Creo que no. vamos a terminar medio. Yo por saber nomás. Yo en realidad quería saber si podía ir como a verlas y hablar con algún, o es un montón eso. Yo porque capaz que cara a cara me manejo mejor con mis dudas. Pues no solo No vemos, quiero si no hay o sea, como les decía, hoy son casi 500 proyectos que están en posibilidad sí de que usar son la muchos. herramienta, por eso generamos estas instancias colectivas, ¿no? Y tenemos el tema del mail. Pero si es necesario lo hacemos, no hay problema. Vamos viendo las posibilidades de tiempo de ustedes y de la Secretaría. Nosotras preferimos los medios como el mail, sobre todo por lo siguiente, porque en el mail uno puede volver sobre la duda, ¿no? Queda un registro de la respuesta y de si hubo un malentendido sobre cómo se redactó o si, ¿no? Podemos como ir sobre eso y es mucho más tranquilizador y creo que aporta más para todos tenerlo por escrito. Pero sí, acá vos nos podés escribir y vemos de organizar lo que necesiten, digamos. O sea, la idea es colaborar a que sus proyectos se gestionen y salgan adelante. Y si eso implica reunirse, nos reunimos. Eso Muchas gracias, de verdad, no hay gracias. problema. A ver, ¿en qué andábamos? Bueno, la firma del convenio, la actualización. Bien. Andrés, perdón, que no los veo a veces, que tenés la mano levantada. A ver. Sí. Bien. Bueno, yo sigo adelante, después cualquier cosa, Andrés, me interrumpís porque no había visto tu mano. Bueno, para la firma del convenio, entonces vamos a presentar esta actualización que, como les dije, la van a poder actualizar después las veces que sean necesarios o lo van viendo con el referente de seguimiento. Bueno, después les vamos a pedir un documento que emite el banco en el que pone los datos, o sea, el número de cuenta bancaria y quién es el titular de esa cuenta. Y bueno, la fotocopia de la cédula del firmante y en caso de que el proyecto sea gestionado por una persona jurídica, bueno, los certificados correspondientes, ¿no? El de existencia, vigencia y representación y el de BPS y DGI al día. Bien, entonces, bueno, ahí una vez que tengamos todo eso, lo chequeamos y convenimos cuando nos juntamos a firmar el convenio. ¿Ah? El convenio lo firman el responsable legal del proyecto, la presidenta del CONAEF y 2 consejeros más, que eso es la representación legal, digamos, del consejo. Bueno, respecto al presupuesto, le vamos a pedir este presupuesto por rubros. En esta charla confluyen los gestores del 22 y del 23, entonces es importante que los que se inscribieron en el 22 tengan presente que el tema del presupuesto por etapas ya no corre, digamos, lo cual creo que va a facilitar mucho el flujo de los aportes en los proyectos. ¿Ah? Tengan siempre presente también que tienen un 10% de imprevisto, que esto está previsto en la normativa de los FIC y que cuando ustedes se inscriben lo calcula directamente la plataforma. Por eso les digo que lo recuerden, porque cuando ustedes ven el aplicable ya está incluido ese 10%. Y capaz que estas modificaciones que ustedes tienen que hacer de algún gasto imprevisto no necesitan una reformulación del presupuesto, sino que la pueden incluir ahí. Nosotros vamos llevando un registro, digamos, de cuántos imprevistos van teniendo los proyectos, pero si en algún momento usan más imprevistos de lo que es, el seguimiento contable les va a decir, mira, vos ya habías gastado tantos imprevistos, vemos cómo gestionamos ese gasto. ¿Ah? El límite de honorarios para los promotores es del 25%, eso está en las bases, es el 25% del aplicable, que
puede o no coincidir con el presupuesto general. Tengan presente también el 1% masiva. El 1% masiva es la comisión por la gestión de los fondos que les va a cobrar la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ustedes siempre van a recibir ese 1% masiva menos que el aporte que hizo la empresa. A la empresa sí se le hace el certificado de crédito por el total del aporte. Bueno, este es el cronograma por etapas. Estos documentos están disponibles en la web y cuando llegue el momento de hacer estas actualizaciones, igual nosotros se los vamos a mandar en ese mail de contacto. El cronograma de ejecución por etapas, el resumen del presupuesto por rubro, y van a ir ahí teniendo una grillita por cada ítem. Bueno, las liberaciones de los fondos. Después de que tenemos firmado el convenio, ustedes pueden empezar a solicitar las liberaciones de los fondos. Como les dije, no corre más el presupuesto por etapas, entonces ustedes van a poder ir solicitando los aportes de forma más libre como lo consideren. Lo que sí van a tener una restricción que tiene que ver con la primera liberación. La primera liberación no podrá ser superior al 40% del aplicable. Pero bueno, esa es la única limitante. Y después, para pedir las liberaciones subsiguientes, no van a tener que completar ningún tipo de etapa ni ningún monto específico. Lo que sí van a tener que haber cumplido con las rendiciones, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. En el caso de nosotros, por ejemplo, una de las dudas que hemos planteado al mail... ¿De quién me habla? Fabián, de Salto. Nosotros, yo tengo una dificultad en explicarle a las empresas cuál es el beneficio. O sea, les pido a ustedes de la forma más así, ¿no?, didáctica posible. Si me donan 100.000 pesos, ¿no? Sí. A mí. Y la empresa tiene que pagar de IRAE, no sé, 500.000 cuando vaya a pagar. Sí. ¿Se le va a descontar el 65%? ¿Es así? No. Los porcentajes son sobre los aportes. Hay otras leyes de mecenazgo, que capaz que por ahí viene la confusión, creo que la brasileña en su momento fue así, que son porcentajes menores de beneficio que dan, pero sobre el total de los impuestos de la empresa. Estos porcentajes de devolución son altos, pero son sobre el aporte. O sea, cada 100 pesos que te dan, si tu proyecto es del interior, nosotros les vamos a dar un certificado por 65. Y eso lo van descontando de sus pagos a IRAE o a patrimonio. La empresa es la que decide sobre qué impuesto se va a descontar y el certificado tiene 4 años de vigencia. Y ese beneficio, por ejemplo, yo empresario, en realidad es como un cambio de dinero. No. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué sería? A ver, porque capaz que ¿cómo sería un cambio de dinero? Claro, o sea, me va a apoyar porque quiere apoyar la cultura. Claro. Es decir, económicamente no le va a servir. Es un cambio. Bueno, en realidad la cuestión es esta. Bueno, yo dentro de mi responsabilidad social empresarial puedo tener el campo de la cultura como un campo para desarrollar ese tipo de aportes. O bueno, ahí sí hay un interés específico del empresario en aportar al proyecto. Lo que te lo consulto porque te lo consulto para saber a quién dirigirme, porque va a haber empresas que claro, el beneficio no es claro para ellos. Sí. Fabián, aquí Jimena. Sí. Hay como varias etapas, ¿no? Acá estás preguntando puntualmente por el beneficio que te genera esta herramienta. Pero en realidad tenés que pensarlo, o sea, y esto te lo estoy planteando como gestora cultural también, tenés que pensarlo de cómo vos vendés tu proyecto en general. Claro. Como gestor cultural, como promotor cultural, como artista. Ahora realmente no tengo presente cuál es tu proyecto, te pido disculpas por el nombre, a veces
me olvido, son 500. Pero lo que voy es, tú tenés que poder ofrecer esto como una herramienta dentro de una batería de negociaciones que vas a hacer con tu patrocinante, llamémoslo así, con tu patrocinante de tu proyecto cultural. Le vas a ofrecer una visibilidad, por ejemplo, en las redes, en el proyecto en sí, le vas a hacer puede ser en el cronograma en sí, o sea, tenés como varias puntas donde esto es una herramienta más. ¿Me explico? Y también, si yo empresario lo miro desde el otro lugar, yo estaría eligiendo dónde pongo mis impuestos. ¿Me explico? Bien, eso, Porque los empresarios siempre van a tener que pagar. o sea que yo le O sea, tengo que poner nosotros valor agregado normalizamos al nuestra vida producto impositiva. claro, le pongo valor agregado en base a la difusión que le voy a hacer, a los medios de prensa y a todo lo demás. Sí. Yo quería eso tenerlo claro para poder justamente hablar con las empresas y entrar por ese lado. Gracias. En relación al punto de Fabián, quería agregar una cosita, Camila por aquí. Sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de documento, digamos, una especie de guión, si se quiere, de esos puntos claves que nosotros como promotores podemos presentar a las empresas, sobre todo si es nuestra primera vez ofreciendo la opción de FIC? No tenemos. No, pero sí podemos hablar del área. Sí, sí. ¿Yo? Sí, Dale. sí. Bien. Bien, en sí nosotros, como oficina, que en realidad oficia como una secretaría de un consejo, no estamos como en este momento como en la posibilidad de ofrecer a los promotores una capacitación, que me parece que es por lo que está, el guión vendría por ese lado, ¿no? ¿Tu nombre De era? algún modo, sí, sí. Claro, de algún modo. ¿Tu nombre era, perdón? Camila. Camila. Camila, pero sí estamos dentro de un área, los fondos de incentivo cultural, dentro de lo que es la estructura de la institución Dirección Nacional de Cultura, está dentro del área de economía creativa. El área de economía creativa tiene varias otras oficinas que sí trabajan con la promoción y con el fortalecimiento y profesionalización de los sectores creativos, culturales y las industrias culturales y creativas de nuestro país. Pienso en DICREA, el Departamento de Industrias Creativas, pienso en otras oficinas de la Dirección Nacional de Cultura que ofrecen alguna herramienta más específica a gestores, Sí. si fuera por ese lado. Aún así, nosotros con la poca capacidad de gestión en cuanto a recursos humanos hemos desarrollado iniciativas y acciones puntuales con colectivos, como por ejemplo... Sí, no tenemos en este momento un producto para decir, bueno, miren, tenemos este folleto, tenemos ¿ah? Lo que sí, primero que estamos a disposición para quitarle todas sus dudas, que los puedan ayudar a generar el speech, digamos, que para generar estos aportes. Segundo, tenemos una carta aval en la que figuran los datos del responsable legal, el título del proyecto y demás, que se las podemos hacer llegar por mail sin problema, que bueno, porque no hay, o sea, para que no vayan con la resolución del consejo a decir, bueno, tengo la posibilidad de usar esta herramienta, pueden tener esa nota también. Después a lo que se refería Jimena, que tiene que ver con ir profesionalizando esto de la gestión de los fondos, que entiendo que es una cosa a veces que a los gestores culturales les cuesta un poco la carta aval por mail. Nos mandan un mail a seguimientofic@mec.gov.uy, ponen en el asunto del mail el código de su proyecto y se lo hacemos llegar. Esa documentación o cualquiera, como dice el protocolo de ejecución que ustedes recibieron, es cada vez que necesiten tener un contacto o la solicitud de algún tipo de documentación, la comunican según el tema del asunto de su consulta a seguimientofic@mec.gov.uy o a aportesfic@mec.gov.uy. Después tenemos en la web de los FIC, que se las voy a compartir. El spot quizás, ¿no? Sí. Luego, cuando ustedes ingresan a la página,
tienen la parte de las empresas. Ahí hay un breve resumen de los beneficios que tienen las empresas, cuál es como su parte en esto, ¿no? El mail que nos tienen que mandar, aportes, los datos que tienen que incluir, la documentación, el formulario de la debida diligencia. Tienen linkeada la aplicación Delta, que es la aplicación de DGI, en la que deben ingresar la constancia que emitimos nosotros para efectivamente utilizar el beneficio. Y ahí tienen un pequeño video que ayuda a comprender el mecanismo de los fondos. No quiero darle fechas ni mucho menos, porque después uno queda como a la espera de esas cosas y todavía no lo tenemos afinado en ese sentido, pero sí es un interés de esta Secretaría, del Consejo y del resto del área generar instancias que ustedes los ayuden a gestionar esto de la venta de los proyectos, generar más y mejores acuerdos con otros gestores y con las empresas. Antes de que nos consulten, porque es una consulta que se reitera, nosotros no contamos con un listado de las empresas que aportan a los fondos. Ese atajo no se los podemos proporcionar porque, bueno, cuando nosotros tomamos la Secretaría, sí, claro, había un registro de qué empresas habían aportado, pero no teníamos nada que nos habilitara a compartir esa información. Entonces, cuando se reabrieron los fondos, dentro de los datos que le consultamos a la empresa, les preguntamos si están de acuerdo en utilizar, en que se ha publicitado el hecho de que aportaron a un proyecto FIC, y lo cierto es que todas dicen que no. Entonces, no podemos facilitarles ese listado. Bien. Sí, nosotros el año pasado lo que hicimos para tratar de acercar un poco el mundo cultural y el que tiene más que ver con el tema de la gestión empresarial fue comunicarnos con el Colegio de Contadores. Nos pareció que era como un eslabón importante ahí porque son los que van a recibir y analizar estas propuestas, ¿no? Cuando el empresario se interese por alguno de sus proyectos. Entonces, bueno, la idea fue tener un acercamiento, que vieran que no era una herramienta compleja de utilizar, que efectivamente tenía beneficios. Bueno, y vamos como en ese camino, ¿no? También tuvimos un encuentro con la Cámara de Auspiciantes y bueno, ese es como, si bien capaz que no es un apoyo directo, o ustedes no lo vean como un apoyo directo, son como las otras acciones que podemos tomar desde acá, más allá de sí que estaría muy bien poder generar estas capacitaciones, son cosas que creemos que allanan el camino, en tanto difunden la herramienta y su funcionamiento. Vamos a seguir acá. Vamos a retomar acá, así. Creo que Osvaldo quiere hablar. Ah, te escuchamos, Osvaldo, perdón que no. Interrúmpame porque no. Hola, por suerte somos unos cuantos y no los veo a todos. No pasa nada. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Yo tengo una duda. Sí. Respecto a qué empresa le sirve esto, ¿no? La que le llaman empresa patrocinante. Si yo entiendo bien, cualquier empresa que tribute IRAE e IP va a descontar el 55% del IRAE e IP. De lo que nos importó. Sí le sirve a todas las empresas que tributen IRAE e IP, que son la gran mayoría, salvo algún tipo de unipersonal que no lo hace, pero son la gran mayoría. Y el porcentaje es sobre el aporte, no es sobre el impuesto. Sí, me queda claro, 55% del aporte. Exacto, lo descuentan. Lo descuentan, y aparte tienen gastos deducibles de rentas por un 25%. Hasta un 25%, sí, eso verán cada uno como lo utiliza. Sí. Y después, digamos, el que presenta el proyecto verá qué le ofrece a la empresa, claro. Como para mejorarle el beneficio de la empresa.
Sí, sí, eso están. Nosotros en cuanto a el tema publicidad, digamos, lo único que les pedimos es la presencia del logo FIC, digamos, eso lo vieron Bien. en las bases, los que ya firmaron convenio saben que está por ahí y está en el protocolo, es la presencia del FIC. Luego el resto de los temas de visibilidad o propaganda que ustedes gestionen con sus auspiciantes, tienen total libertad en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Lo mismo con otros fondos públicos, ¿no? Decime una Pueden cosa, ser FIC y concursables, pueden ser FIC y FEFCA, no hay problema. decime una cosa, el empresario hace el aporte, ¿no? Sí. Ponele el 1 de enero del 24, del 25, Sí. por poner un caso. ¿Cuándo él se encuentra con el beneficio del 55% de ese aporte que le venga de vuelta? Los primeros 10 días de febrero, en ese caso, porque nosotros necesitamos esperar unos días del mes siguiente. Nosotros cerramos eso por mes. Necesitamos esperar unos días por el valor de la UR y demás. Bien. Entonces, cuando eso está, generamos los certificados. Se les llegan por mail. Eso tienen que entrar a la aplicación Delta de DGI, lo ingresan y a los 15 días queda operativo. Está, perfecto, me contestaste, gracias. Por las dudas, aclaramos que le decimos a Osvaldo, sí, 55-55, porque el proyecto de Osvaldo es de modalidad. Claro, es de modalidad. Perdón. Claro. Me focalicé en el mío, perdón. Claro, pero como sé que hay muchos proyectos, y por suerte hay muchos proyectos que están presentes que son interior aquí, 65 será para ellos. Sí. Y 35 si es oficial. Bien. Bueno. La documentación de las empresas. Esto lo tienen todo en el protocolo, también está en la web y si necesitan consultárnoslo, nos lo consultan, no hay problema. Pero la idea es como repasarlo un poco. La empresa, como les decía hoy, hay como dos caminos distintos. Llega el aporte y se abre no sé si es una consulta o un micrófono abierto. A ver, ¿alguien nos quiere consultar algo? Bueno, como les decía, hoy son como dos caminos distintos, ¿no? O sea, llega el aporte y la persona que es referente de su proyecto se va a contactar con ustedes para decirles, bueno, tienen este aporte, entonces vamos a generar las actualizaciones, el convenio y empieza a desarrollarse el proyecto. Y por otro lado, la empresa se va a comunicar con aportes, va a mandar un mail con determinados datos, el comprobante de la transferencia bancaria y el formulario de debida diligencia simplificado. El formulario está disponible en la web también. Bueno, y eso va a venir acompañado de un certificado de existencia, vigencia y representación o del documento de identidad según el tipo de empresa que realice el aporte. Bueno, y como les decía recién, una vez que cierra el mes, pasan unos días del mes siguiente y ahí se emiten, en general, dentro de los primeros 10 días que se emite el certificado de crédito, la constancia, perdón, para el certificado de crédito. La debida diligencia es un trámite, digamos, que está contemplado en la ley antilavado, se hizo inspirado en la debida diligencia que solicita la SENACLAF. Trabajamos mucho con Corporación Nacional para el Desarrollo para que fuera una debida diligencia sencilla y breve, y creo que si entran a la página de SENACLAF y ven la cantidad de información y papeleo que llevan otras debidas diligencias, van a estar de acuerdo que logramos tener una versión efectiva pero breve. Bueno, las liberaciones. Las liberaciones van a seguir siendo por mail. Ustedes mandan un mail a aportes solicitando la liberación con ciertos datos del proyecto. Desde que trabajamos con la Corporación Nacional para el Desarrollo, en diciembre del 22, nosotros recibimos solicitudes de aportes hasta el miércoles, inclusive. Esa información se procesa e ingresa a CND el viernes de esa semana
y esas liberaciones van a ser efectivas el viernes de la semana siguiente. Para que esto se dé tiene que estar las cuestiones de la debida diligencia y la comunicación con las empresas debe haber sucedido y ya tenemos que tener esa documentación. Y en caso de que no se trate de su primera liberación, tienen que estar al día con las rendiciones de las previas. Bueno, tengan presente que en esa liberación sí se va a descontar el 1% masiva. Bueno, los informes de rendición de cuentas. Los informes de rendición de cuentas es necesario presentarlos según la ordenanza 77 y esto es cada 60 días y luego cada 90. ¿Cómo se generan esos vencimientos? Bueno, una vez que ustedes reciben la primera liberación, al último día de ese mes, por ejemplo, si ustedes reciben una liberación el 10 de abril, el 30 de abril es cuando empieza a correr el plazo de los 60 días para rendir. Entonces, la primera rendición de cuentas que ustedes van a tener que presentar, abril, sería mayo, junio, sería el 31 de junio. Esa primera rendición. Esa rendición, en caso de que el fondo que hayan solicitado liberación no haya sido suficiente o, bueno, se hayan presentado algún inconveniente, la rendición tiene que estar en ese plazo independientemente de la cantidad de dinero que se haya invertido. O sea, si ustedes reciben 100.000 pesos y gastaron 20, nos van a hacer esa rendición por esos 20 y el contador dirá entonces que se invirtió tanto dinero en tales y tales rubros y queda pendiente tanto. Luego, una vez presentada esa rendición, cada 90 días van a tener que presentar una, siempre y cuando ustedes tengan alguna liberación a favor, ¿no? O sea, si ustedes pidieron 100.000 pesos, los rindieron antes de ese plazo de la primera rendición y luego no solicitan otra liberación porque, no sé, porque se demoró el proyecto un par de meses por algo o porque el dinero que tienen a favor no es suficiente para lograr gestionar lo que viene por delante y entonces prefieren esperar y tener otro aporte. En caso de que no haya dinero, digamos, FIC a favor en su cuenta, no van a tener que presentar esa rendición. Y también tenemos, está en las bases desde el 21, por suerte después estamos pudiendo llevar adelante las auditorías aleatorias. Esto es que los informes de rendición de cuentas que se presentan son bastante escuetos. Acá les estoy mostrando, esto también está en la página y si lo necesitan se lo piden aporte sin problema. Está el instructivo de cómo debe ser la rendición de cuentas y un ejemplo de texto, un modelo de texto. La rendición de cuentas debe venir firmada por contador público con el timbre correspondiente y acompañada de un Excel, una planilla en el que está el resumen de los gastos que se tuvieron en cuenta para esa rendición y después un desglose. El código del rubro es el código de la planilla en la que hicieron el presupuesto por rubro, que igual está acá en el resumen, ¿está? Cuando se hace una auditoría aleatoria, en realidad lo que se hace, entre otras cosas, porque eso lo van a hacer se hacen con una contadora externa en la Secretaría, es pedirles, por ejemplo, los comprobantes, ¿no? Acá en realidad el contador lo que hace es consignarlos y bueno, en la contadora o el contador que haga la auditoría externa, lo que va a hacer es, entre otras cosas, bueno, consultarles sobre los originales de las facturas. ¿Y alguna otra duda? Si se le presenta alguna duda. Pregunta, Sí. ¿los montos allí son con IVA o sin IVA? Igual que el aplicable FIC, ¿es con IVA o sin IVA? No, son absolutos. Son absolutos, perfecto. Sí. Gracias. Tengan en cuenta que siempre que rindan un recurso humano, tiene que ser un recurso humano con aportes sociales o impuestos, ¿no? O sea, si contratan un profesional que tiene una factura que tiene IVA, bien.
Si es un artista y no tiene empresa propia, puede facturar perfectamente por las cooperativas de artistas y oficios afines, los mismos los gestores. Lo que no pueden ser facturas de agremiarte y de Copaudem sí, y de Audem. Tienen que ser de las cooperativas, de Coparte o de Copaudem. También, por supuesto, de SUA. ¿No? Digo porque que lo tengan presente, que las rendiciones de cuentas de recursos humanos sin aportes patronales, digamos, sin aportes al BPS y sin los impuestos según el tipo de empresa, no van a ser aceptados. El tema, otra pregunta ahí sobre la rendición. Sí. El tema de las facturas. ¿Hasta cuándo se tienen que tener esas facturas para una posible auditoría? Y eso creo que bajó a 5 años, en algún momento eran 10, pero en realidad el contador te va a... Seguramente te aconseje que las conserves unos cuantos años las facturas, porque no solamente tiene que ver con la rendición, o sea, las auditorías aleatorias es como un control más que hay sobre los proyectos y son dentro del periodo de ejecución, digamos, no es que dentro de 3 años te vamos a pedir eso. Lo que sí, hay una cuestión ahí con las facturas que puede incidir en otras cosas, sobre todo del responsable legal, pero eso, bueno, sus contadores les podrán informar más y mejor. Son 10 años, como tú dices, sí, con las facturas. Otra cosa, tengan en cuenta que en las facturas son de consumidor final, ¿no? O sea, ustedes no tienen que tener un RUT para entregar una factura. ¿Ah? O sea, son de consumidor final. En ese consumidor final, si fuera posible, tendrían que agregar el código del proyecto. ¿Ah? M15236. Si no fuera posible agregarlo en consumidor final, porque eso va a variar de los sistemas de facturación que tengan los lugares a los que vayan y demás, pueden solicitarlo que lo pongan en la adenda de la factura, que es ese pequeño recuadro que aparece abajo en el que se pone alguna especificación de la factura. Perfecto. Las facturas que presenten en la rendición pueden tener como fecha a partir del día que fueron declarados de fomento artístico-cultural. O sea, si su proyecto le dijeron la resolución es el 12 de septiembre, bueno, el 12 de septiembre quedaron declarados de fomento artístico-cultural, a partir del 13 ustedes pueden presentar facturas, aunque el aporte lo consigan ahora. Y la una fecha cosa que suele suceder... Sí. La fecha esa desde cuando nosotros podemos incluir, digamos, inversiones, por llamarlo así. Sí. ¿Cuál es la fecha para lo de promoción 2023? ¿O es cuando se firma el convenio? No, es justamente como les explicaba Lorena, desde que se comunica, se publica la resolución que declara los proyectos con posibilidades de utilizar la herramienta. En el caso, acá porque hay 22 y hay 23. 22, si mal no recuerdo, los 22 fue el 12 de diciembre del 2022. Y en el caso del promotor 2023, esto fue en septiembre. Sí, pero fue como el 16. Sí, fue bastante después de la segunda quincena de septiembre. Bien. Y el 23. Y tengo tiempo para ejecutarlo hasta... Eso va a depender. Claro. Porque vos podés concretar el primer aporte, debés concretar el primer aporte antes de que se publique el próximo registro. Porque una vez que haya un registro nuevo, los que están vigentes hoy bajan. Entonces, una vez que vos tenés ese primer aporte, que ponerle que sea hoy 11 de abril del 24, empieza a correr otro plazo, que es el plazo para recibir aportes. Que si tu proyecto es de alguna de las otras categorías menos audiovisual y videojuegos, ese plazo es de 12 meses. Y en ese caso vos tendrías hasta el 11 de abril del 25 para seguir consiguiendo aportes. Ok, se extiende, como quien dice, el periodo, porque si yo consigo, si es hasta que se publique
la nueva convocatoria y yo los consigo un mes antes, a partir de ese mes antes tengo 12 meses para poder seguir consiguiendo aportes, ¿puede ser? No. No, me perdí con lo del mes antes. Claro. Ustedes dijeron que el proyecto que va hasta la publicación del próximo llamado, Sí. ¿no? Está. Entonces Del yo consigo resultado. ¿Me explico, el Ignacio? resultado. Porque además Sí. esto es una pregunta que se repite mucho, que a veces no entienden qué significa el registro. El registro emana de una convocatoria pública y es el resultado de esa convocatoria pública que fue como ustedes llegaron hasta aquí. Exacto. Entonces, si tu proyecto recibió un primer aporte hoy, en el día de hoy, no importa si nosotros sacamos la convocatoria mañana, Claro. no lo afecta. Bien. Tampoco lo va a Bien. afectar el resultado de esa convocatoria, porque tú estás dentro de tu año y si hoy es 11 de abril del 2023, tu año para recibir aportes corre hasta el 11 de abril del 2024, perdón, hasta el 2025. Para la ejecución tendrás 6 meses más. Lo que se termina con la publicación del otro registro es la posibilidad de empezar a usar la herramienta. Que tener el Por primer eso aporte. tienen que conseguir, antes de que esté el otro registro, el primer aporte. Perfecto. ¿Ah? Después es como que se resetea el plazo en esos 12 o 18 meses según la categoría. Y esto es independiente, por otra parte, a las fechas de las facturas, que pueden ser previas, bastante previas de hecho, Sí. a tu primer aporte. Porque Que van a... es desde el registro, que en este caso es el 16 de septiembre de 2023, pues nosotros somos Exacto. Sí, no recordamos si Bien. fue exactamente 16, lo que queremos decir fue que fue en septiembre Más o menos. del año pasado. Bien. Bien. Y una última. En el informe de rendición de cuentas dice que hay que poner tipo como una revisión limitada, según el pronunciamiento número 20. ¿Ya alcanzaría con ese documento que ustedes mostraron allí? Sí, ese es el modelo de rendición que nosotros tenemos. Nosotros tenemos este modelo de rendición del texto, y después hay que presentar el resumen de los gastos. Que eso es lo que, o sea, antiguamente se pedían todas las facturas y demás. Dijimos, bueno, no, que eso traía otros problemas contables a los proyectos con otras entidades y con ellos mismos. Entonces, bueno, y además una cuestión de como de papeleo que era innecesaria. Entonces, bueno, tenemos el informe de rendición de cuentas que está firmado por el contador público que avala, digamos, esa descripción de gastos que va a aparecer ahí. Que es ese documento que está ahí. Sí, está disponible en la página y ya les digo, cuando necesiten usarlo, si no lo tienen disponible, nos lo pueden solicitar sin problema. O sea, eso ya estaría de acuerdo con el pronunciamiento, digamos, con ese Sí, informe. claro, No claro. pedirle otro al contador, digamos. No, claro, en realidad creo que la amplia mayoría de los contadores tienen como el formato de la ordenanza 77 porque rige muchísimas cosas, pero bueno, como es algo que en general suele ser externo a los proyectos, o sea, los proyectos no tienen un contador en general que lleve todo esto, sobre todo los que empiezan, ¿no? Hay proyectos como de otra trayectoria y de cierto porte que ya tienen incorporados sus equipos. Entonces, bueno, es como primero uniformizar la información, que siempre es importante porque así se puede sistematizar y nos sirve para mejorar después, el estudiar eso nos sirve para mejorar la herramienta. Y segundo, que bueno, también le da como una tranquilidad al gestor el formato es más o menos los datos que hay que poner son estos. Así que y cualquier cosa, si sus contadores consideran que tendrían que modificar algo, lo que sea, también lo ven con seguimiento contable, eso no hay problema. Bueno, esto es lo último que les queríamos mencionar, que además de estas cuestiones contables, está la ejecución del proyecto, el seguimiento en sí del proyecto, que les vamos a pedir los informes de actualización y de avance a un tiempo prudencial de que se les va liberando el dinero. Por supuesto que si ustedes, antes de que eso suceda, consideran que el proyecto avanzó, que ha tenido un mojón importante en su desarrollo, nos pueden mandar esa información y todo va a ser anexado a la carpeta del proyecto y va a ser tenido en cuenta. Bueno, después tienen ahí en el protocolo todas las cuestiones que tienen que ver con
con la promoción y los productos comunicacionales de sus proyectos y cómo deben incluir la presencia de los fondos de incentivo cultural y de haber sido seleccionados para hacer uso de ellos. Y bueno, después tenemos las cuestiones que tienen que ver con los entregables o otro tipo de productos, digamos, de sus proyectos, que eso lo van a ver también con su referente de seguimiento, porque va a variar mucho según la categoría y el tipo de actividad que planteen. Yo solo quería agregar que sobre lo que tiene que ver con el cierre, que ahí decía como un informe de cierre de ejecución, y es una pregunta que se repite en varias, nos ha pasado mucho el año pasado, que piensan que cerrando solo lo contable están cerrando, o solo enviando un formulario en formato genérico están cerrando, y en realidad eso lo tenemos que coordinar, es pedido de seguimiento, porque es para lo que refiere al cierre de ejecución del proyecto hay como un formato, y para lo que refiere a quedar al día con la plata es otro formato, y que deben de presentarse ambos, y que eso es cerrar el proyecto. No es simplemente lo terminé de ejecutar para nosotros. Y bueno, nosotros internamente también esos dos aspectos dialogan, ¿no? Porque muchas veces, no sé, para seguimiento contable puede ser que, bueno, la actualización de presupuesto que tengo es esta, no me cierra, pero cuando habla con seguimiento de ejecución, digamos, dice, bueno, lo que pasa que hubo tal y tal actividad, y entonces las cosas cobran como otro sentido también, vistas de todos sus ángulos, ¿no? No sé, las consultas que quieran, que consideren. Vimos en el chat ciertas preguntas, ahora las pueden plantear. Yo tengo una pregunta sobre el avance ese, digamos, más conceptual. Sí, yo creo que la evacué bastante bien, porque tú me dices que hay un formato. No es que yo me tenga que poner como a escribir, digamos, lo que tiene que ver con el proyecto o como algo más elaborado, sino que es como algo bastante escueto, digamos, ¿no? Sí, o basado en el formato que ustedes tienen. Digamos. Claro, quizás lo que dije antes parecía algo como muy burocrático, en realidad era para tranquilizarlos. El formato lo presentamos nosotros y va acompañado de una especie de, bueno, se llena de esta manera. No es un instructivo, pero hay una guía de cómo se hacen los informes de avance. ¿A qué refiere cada campo que le estamos preguntando? Y sobre todo el de cierre es muy acompañado. Como le decía muy bien Lorena, va a estar coordinado con lo contable también. Y a eso además ustedes van a poder agregar la información que quieran. Sobre todo va a tener que ver mucho con el avance de cronograma. Claro. En realidad nosotros cuando recibimos un avance de ejecución lo que hacemos es eso, bueno, este proyecto tenía 5 etapas, recibió la mitad de su aplicable, bueno, es esperable que esté empezando a ejecutar la etapa 3, bueno, eso se dio, no se dio, qué problemas tuvo, cómo lo reformulamos para seguir adelante. Eso. Pau. Hola, ¿cómo están? Hola, gracias por repetir esta instancia, buenísimo, aclarar dudas. Hay una pregunta, hay algo que creo que ustedes lo dijeron, pero no me quedó del todo claro. Si yo tengo que comprar algo de infraestructura, una cámara, o sea, eso no lo puedo facturar con mi RUT, por ejemplo, cuando lo compro. No. Podés sí, pero no, lo que pasa que no es obligación. Digo esto porque nosotros cuando solicitamos la factura y les pedimos que sea en nombre del proyecto, les aclaramos lo de consumidor final, porque en realidad los que son productores dentro de empresas más grandes, como le pasa mucho al audiovisual eso, o los que tienen empresas propias para facturar formaciones o cosas así, nos consultan, bueno, pero ¿cómo hago para facturarme a mí cuando rindo mis honorarios como promotor? Y por eso les decíamos que las facturas, aceptamos factura de consumidor final. Porque en realidad nosotros lo que necesitamos es una referencia al proyecto,
porque es una suerte de control de que no haya sobrerendición, digamos, de que el gasto esté asociado al proyecto FIC tal, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con un RUT. Ahí me mareó lo de, porque yo te preguntaba más bien, si yo compro algo, ¿no? Sí. Una cámara, Sí. ponele, ¿no? Si yo lo facturo con mi RUT, a mí me sirve porque después descuento IVA. Sí, sí. Pero puedo presentar esa factura aunque tenga mi RUT personal. Ahí tenemos que ver cómo vas a facturar el resto del proyecto en realidad. Sí. Pero por lo pronto sí que tenga menciona el proyecto aunque sea en la adenda. Pero eso lo que podemos hacer, si querés, mandale un mail a aportefic@mec.gov.uy porque justo hoy Juan no se pudo quedar con nosotras. Pero sí se puede, por supuesto, facturar con RUT, pero vamos a ver cómo la globalidad del proyecto, así Juan te orienta. Y si es el gasto elegible, además. Sí, está eso por supuesto. Sí, claro. Sí. Y después vos lo que me respondías era en cuanto a cómo facturo yo un ingreso o un honorario. Eso decías, ¿verdad? Claro, porque en realidad surgió en una de las instancias anteriores la duda de cómo hago yo si no tengo empresa. Bueno, existen las cooperativas de artistas y oficios y afines por las que los gestores culturales normalmente facturamos nuestros servicios. Y luego, cuando sí existe una factura, porque la persona tiene abierta una empresa o lo que sea, está esto, o sea, las facturas de consumidor final se aceptan porque si no cada uno que fuera gestor estaría obligado a tener una empresa y ese no es el espíritu, digamos. ¿Y qué sería una factura de consumidor final? Las que no tienen un RUT destinatario. Viste que cuando en el encabezado de la factura, si vos pones una cruz y una línea, no, eso se llama de consumidor final, que no hay un RUT, no hay una empresa detrás de esa compra, digamos. Pero ahí haces masiva. Cuando haces la factura, igual siempre lo que ustedes decían, tenés que poner masiva o... Eso sí. Eso sí. Y una más que se las había estado preguntando por correo, que no me terminó de quedar clara la respuesta en el correo. Dale. Si vos tenés una empresa aportante, si vos después podés contratar a esa empresa para algún... Sí, eso lo que no se permite es que si vos tenés una empresa, aportes a tu proyecto. Aunque no seas la única beneficiaria de esa empresa, ¿no? Si vos formas parte de una sociedad anónima, eso no. Tampoco se puede ser responsable de un proyecto y que una empresa tuya o de la que tú formas parte sea proveedora del proyecto. Ahora, que si vos tenés un aportante, ese aportante sea proveedor, es como lo más natural de cómo funciona esto, ¿no? O sea, porque es lógico que se dé además por una cuestión de interés. No sé, si vos tenés un proyecto de música y vas a hacer, no sé, un concierto, vas a hablar con determinadas marcas que vas a contratar también porque son las que seguramente les interesa tener visibilidad en ese tipo de evento. Entonces eso se retroalimenta de esa manera sin problema. Gracias. ¿De nada? Una consulta. Diga. ¿A dónde puedo conseguir yo el banner de FIC para después poner dentro del espacio de mi proyecto? Está en el protocolo, se puede descargar de ahí, pero y si no nos mandás un mail y te lo mandamos aparte. En el caso de quienes gestionan espacios culturales, podemos coordinar y en la oficina ahí están los stickers para colocar en los espacios. Esa parte como que en el protocolo es la que está como más
no queremos como de alguna manera caer muy en profundidad de esto porque es la que está más detallada del protocolo, de una guía de uso de logos y sí. Para en ser caso, más extenso. Sí, estaríamos como mucho rato con cuestiones que capaz que ahí sí los trascienden a ustedes como gestores porque alguien va a diseñar eso, no sé qué, entonces es como, de todas formas está previsto que ustedes tengan también intercambio con nosotros respecto de eso. Entonces, si tienen una duda de cómo usar el logo o si la situación, el producto comunicacional que ustedes decidieron usar no está previsto de forma explícita en el protocolo, nos escriben y nosotros hacemos la consulta con el departamento de comunicación y lo resolvemos. ¿Alguna consulta más? A ver si en el chat teníamos alguna. Creo que no. Diego. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, bien, ¿vos? Bien, yo necesito evacuar una consulta que ¿es posible que un proyecto que se presentó una convocatoria y recibió una donación se pueda presentar a otra convocatoria? Sí, pero tiene que cerrar. ¿Qué pasa? Nosotros no abrimos convenios, digamos, con proyectos que estén en vigencia, que sean correlativos, ¿no? O sea, vos tenés que cerrar uno para abrir otro. Ahí lo que tendríamos que ver son como las particularidades de la situación del proyecto. Porque, y eso capaz que está bueno que lo veas con quien sea tu referente, capaz que nos puedes mandar un mail y lo vemos en detalle, porque ahí lo que puede pasar es, no sé, que tu proyecto es un audiovisual y se te termina el plazo, pero justo te falta la última parte de la postproducción, que no sé qué. Entonces capaz que es más fácil para vos y para nosotros solicitar una prórroga para recibir aportes de, no sé, 3 meses y poder cerrar el proyecto de una, ¿no? Porque en realidad es el mismo. Entonces, esas cosas tenemos que ver las situaciones de cada uno para poder asesorarlos con mayor certeza. Perfecto. Y ahora los proyectos audiovisuales, desde su primer donación, tienen 18 meses para recibir donación. Sí, porque saben que eso es como también una cosa que venía arrastrándose hace mucho tiempo, que los gestores de audiovisual y videojuegos, por los montos que se manejan y por los plazos de ejecución, ¿no? de concreción de los proyectos, el año les quedaba chico. Desde que se abrieron los fondos, se dio más plazo de ejecución para esa categoría. Lo que observamos que en realidad esa extensión del plazo de ejecución realmente iba a significar una ayuda para el sector si también extendíamos el plazo para recibir aportes, porque si no era mucho tiempo para ejecutar, pero o sea, sin la posibilidad de recibir aportes, entonces no era como una extensión muy real, digamos. Y en general, además, salvo los que son eventos que no tienen ese tipo de particularidad, los proyectos de audiovisual son producciones por única vez, digamos. Una vez que se termina el producto, entonces, no sé, entendimos que era la mejor forma de gestionarlo. Mi consulta también apuntaba como ahora ya no, como que no es por etapas, pide una actualización de un cronograma de etapas, ya no es por etapas como para las liberaciones y las rendiciones. Si un mismo proyecto puede aplicar, digamos, para una convocatoria en cuanto a la producción y después para otra solamente en postproducción. Bueno, lo que pasa que ahí, claro, ahí está en cómo plantees tú que estás presentando a los fondos. Perfectamente podría ser la postproducción de un audiovisual un proyecto FIC. No tiene por qué ser toda la película. Pero aunque ya se haya presentado. Lo que sí hacemos es, bueno, como seguramente sea el mismo gestor y estamos hablando del mismo producto,
vamos sí a pedir cerrar el de la preproducción, digamos. ¿Entendés? Pero eso es como... Próxima convocatoria. Claro, eso tiene que ver con la próxima convocatoria, pero además me parece que son ese tipo de consultas que es muy difícil responder en el aire, porque es muy difícil responderlas como conceptualmente. Conceptualmente yo te voy a decir, bueno, si vos tenés, no sé, whisky, presentaste whisky, bueno, está, en el 22, está, y se te terminó el tiempo, bueno, cerralo. Y abrieron el 23, eso sería como no como la lógica. Ahora, como se trata de un producto único y que no se van a hacer 3 películas, se va a hacer una y le falta el último tramo del cronograma y no sé qué, yo ahí te diría pedir una prórroga. Pero lo que pasa es que eso es... O tener en cuenta que para recibir aportes son 18, pero para la ejecución son 24 en audiovisual. Recuerden eso, no es lo mismo la recepción de aportes que el plazo de ejecución. Siempre son 6 meses más. En el caso de audiovisual terminan siendo 24 meses para la ejecución. Se entiende perfecto, y cualquier otra consulta puntual a esto la hacemos por mail, para que ustedes lo puedan ver por el caso particular. Sí, yo creo que es lo que, o sea, es lo que te digo, la norma es esa. Si vos tenés proyectos que se concatenan de alguna forma, o el gestor, o el proyecto, el contenido en sí, nosotros lo que vamos a hacer, porque es lo que indican las bases del protocolo, es bueno, cerremos esto, pongamos esto al día y arrancamos con el que sigue. Pero lo que pasa es que eso es como una cosa muy aséptica, que no es como es la vida de los proyectos culturales. Entonces, lo más útil es que conversemos sobre el caso puntual y veamos qué es lo que más les sirve dentro de las opciones de bases y de protocolo que tenemos. Bueno, está entendido. Y muchas gracias por haberle hecho llegar al Colegio de Contadores Costa del FI. Bueno. Eso es muy curioso. Sí. Sí, lo sabremos. ¿Alguien más? Chequeamos el chat y creemos que todo lo que consultaban por ahí se contestó. O sea, preguntaban por el correo, por los diferentes correos, lo repetimos por si a alguien se les desconectó la conexión. Seguimiento fic@mec.gu.ui con lo que refiere al seguimiento de ejecución de los proyectos, y aportes@mec.gu.ui en lo que refiere al seguimiento contable. Ahí nos pueden pedir la carta aval, que vemos que preguntan por eso. Sí. Bien. Entonces, si no tenemos más consultas, vamos a dejar por acá. Esta grabación va a estar disponible, sí, en el YouTube de Cultura MEC, y va a estar replicada en la página de los FIC, y también les vamos a hacer llegar el link. Bueno, muchas gracias por haber participado. Quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.